Queridos alumnos, qué bueno volvernos a encontrar nuevamente. Ya vamos para nuestro cuarto tema de nuestro básico B. ¿Te parece si este tema lo iniciamos con una oración? Padre, agradecemos tu presencia, agradecemos que tú siempre estás dispuesto, tu corazón siempre está dispuesto a enseñarnos. Y en este día oramos y ponemos todos nuestros sentidos delante de ti para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pueda el día de hoy aprender de ti, pueda el día de hoy estar atento a lo que tú quieres enseñarnos. Yo estoy, así como cada uno de mis alumnos, expectante de lo que tú nos quieres enseñar a través de este tema. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy nos toca mirar un tema, como todos, importante. Todos nuestros temas en nuestro curso son importantes y te estoy compartiendo mi pantalla. El tema que vamos a mirar hoy es espíritu, alma y cuerpo. Es un tema que nos enseña mucho. La semana pasada nosotros veíamos cómo Dios es un Dios trino, es un único Dios verdadero y el Señor nos enseñaba acerca de su persona, ¿no? De que quiere que le conozcamos en esas tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El día de hoy, Él nos enseña acerca de cómo nos creó, cómo Él nos fue creando. Quiero compartirte antes que nada la cita base de nuestro tema, la cual tenemos aquí. Dice la palabra, acompáñame por favor al primer libro de la Biblia, al libro del Génesis, capítulo 2, verso 7. En este tiempo, pues yo te pido que, si Dios nos da la facilidad de estar ahí en nuestra casa, quizás, no sé en qué lugar de tu casa estés, quizás estás en tu habitación o quizás estás en tu sala, pues allí viendo a través del televisor. Ya algunos de ustedes me enviaban allí un video de cómo ustedes en la televisión estaban viendo su clase y eso me da mucho gusto. Entonces, dispone este tiempo y también te pido que puedas tener tu Biblia a un lado, puedas tener una libreta para que tú puedas tomar notas y si tienes alguna duda, alguna pregunta, tú la anotes, me la hagas llegar y la podemos resolver en nuestra sesión de Zoom, ¿ok? Leemos entonces Génesis 2:7, dice la palabra, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y es así como iniciamos con este tema. Esta cita la vamos a explicar más adelante. Y quiero que mires esta imagen. Esta imagen es de una clase. No sé qué clase estaban tomando, que estos chicos estaban súper aburridos. Pero, ¿qué quiero resaltar de esta imagen? Que cuando nosotros vamos a clases, pues yo sé que ahorita por esta situación de la pandemia, pues no estamos yendo a clases. Muchos quizás ya concluyeron sus cursos, ya concluyeron su grado escolar, y quizás lo tuvieron que concluir en línea, ¿no? Y estando muy comunicados ahí con sus profesores a través de estos medios tecnológicos que nos permite tener el Señor. Pero bueno, vamos a imaginarnos cuando íbamos a clase. ¿Qué necesitábamos primero? Pues necesitábamos de nuestro cuerpo, ¿no? Para
para ir a la clase. Sabíamos nosotros, por ejemplo, en nuestro curso, que el día domingo a las 10:30 de la mañana iniciaba nuestra clase. Y entonces, si nosotros íbamos al primer servicio, desayunábamos así súper rápido, le dábamos alimento a nuestro cuerpo y nos subíamos a nuestro salón para tomar nuestra clase. Pero aquí podemos mirar cómo estos chicos igual, pues quizás se prepararon, quizás se levantaron temprano, quizás algunos no durmieron, ¿no? Durante la noche anterior, y por eso, aunque en cuerpo están en clase, pues realmente las otras partes de su ser no están en clase. ¿Y a qué partes de ese ser nos referimos? Nos referimos al alma y nos referimos al espíritu. Entonces, quizás tú puedes asistir a una clase o quizás tú puedes asistir a cualquier otro lugar, pero estar en cuerpo presente, pero ausente. Ajá. Y quizás en la parte del alma estás escuchando la clase y quizás te preguntan, ¿no? Alguna información que están dando en ese curso o en esa clase y tú la das. Eso es mero conocimiento. Y entonces se puede decir que estás en alma. Ajá. Pero en espíritu, quizás ahí falta el espíritu. Pero cuando tú estás en esa clase y empiezas a discernir entre la información que te está dando tu profesor y quizás lo que tú has aprendido o quizás lo que Dios te ha enseñado, entonces tú empiezas allí a hacer un proceso. Ese proceso se llama razonamiento, discernimiento, empiezas a distinguir las cosas, si la información que te están dando es la correcta o la información que te están dando es la incorrecta. Por ejemplo, actualmente se está manejando mucha información que es contraria a la verdad, es contraria a la palabra de Dios, a lo que Dios nos ha enseñado. Y entonces tú estás en clase, estás escuchando, pero estás en espíritu, porque tu espíritu está haciendo ese discernimiento de si la información es correcta, si la información es mentira o es verdad. ¿Ok? Y bueno, pues quizás esta es nuestra introducción, pero el Señor nos va a enseñar a través de este tema muchas cosas acerca justamente de lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Quiero ahora pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver nuestro primer punto. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Somos, así como nuestro Dios, un ser integral, pero fuimos formados por tres partes. En nuestro ser hay tres partes, que es el espíritu, alma y cuerpo, y ahorita los vamos a desglosar. Primero, quiero dejar en clara esta parte, dejar muy clara esta parte, que somos hechura de Dios, somos creados, somos creación divina, somos creación de Dios. Dice la palabra, busca allí por favor, en Efesios, en el capítulo 2, verso 10, dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, esto nos debe de quedar muy claro. Nosotros fuimos creados por Dios. Y en el tema anterior ya mirábamos esta cita, que es nuestra segunda cita, Génesis, el capítulo 1, versos del 26 al 27. La mirábamos en el sentido de cómo participaba la Trinidad en la creación del hombre. Pero aquí nosotros podemos mirar cómo somos creados por Dios, pero somos creados por Dios no como si fuésemos animalitos, ¿no?
y ni siquiera fuimos creados, por ejemplo, como las plantitas o como todas las otras cosas que nosotros vemos en la tierra, sino vamos a mirar después cómo Dios tuvo un especial cuidado cuando nos creó. Pero en este punto nos dice la palabra que dijo Dios, hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen. Es decir, fuimos creados a imagen de Dios. E imagen es una figura, es una representación, es la apariencia de algo. Por lo tanto, yo puedo estar segura que Dios tiene una figura similar a la figura humana. O sea, yo no me puedo imaginar a un Dios con 3 cabezas, ¿no? Porque si yo fui creada a la imagen de Dios y tú fuiste creado a la imagen de Dios, quiere decir que en algo que nos parecemos, que tenemos una figura similar, ¿ok? Y luego continúa diciendo la palabra, conforme a nuestra semejanza. Y vimos la semana pasada que nuestro Dios es un Dios trino, por lo tanto somos similares a ese Dios trino. Nosotros fuimos formados igual, como seres integrales, pero hay 3 partes en nosotros que integran nuestro ser, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Okay? Entonces, también Dios nos hizo seres trinos. Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nos hizo Dios, nos creó con esa capacidad de ser autoridad, con esa capacidad de tener dominio sobre los otros seres de la creación. Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, vuelve a confirmar esta parte, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, en esta parte de que somos seres trinos, era esta cita de Génesis que pongo como nuestra tercera cita a utilizar, que mirábamos ya en nuestra cita base, como cita base, nos deja mirar cómo efectivamente fuimos creados trinos. Dice la palabra, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Quizás vamos a decir, y aquí donde dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Dice la palabra, vamos aquí a desmenuzarla un poquito. Dice, formó al hombre del polvo de la tierra. Somos polvo, este es nuestro cuerpo, que cuando alguien, por ejemplo, llega a fallecer, esto regresa al polvo, ¿no? Esto se desintegra y se convierte en polvo, porque fuimos creados del polvo de la tierra. Se refiere aquí la palabra a nuestro cuerpo, ¿ok? Y luego sigue diciendo, y sopló en su nariz aliento de vida. Y cuando Dios está diciendo, sopló en su nariz aliento de vida, se está refiriendo al Espíritu. Es ese aliento que te dio Dios. Él sopló aliento de vida. Desde que estabas ahí, en el vientre de tu mami, ahí el Señor está soplando vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y aquí podrías a lo mejor decir, ay, hermana, y aquí donde aparece la parte del alma. Fíjate cómo la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se confirma, ¿no? Y si nosotros nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45,
observamos cómo dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre. Aquí cuando Génesis 2:7 está hablando que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿a quién estaba formando? A Adán, ¿estás de acuerdo? Entonces dice ya en 1 Corintios, fue hecho el primer hombre Adán, y dice alma viviente. Entonces cuando dice aquí, y fue el hombre un ser viviente, quiere decir que fue un alma viviente. Ahí el Señor estaba creando el alma de el ser humano. ¿Ok? Continuamos mirando y ahora quiero desmenuzar cada parte de nuestro ser. Vamos a dejar que Dios nos explique en qué consiste cada parte de nuestro ser. E iniciamos con lo que es el cuerpo. Cuerpo viene del griego soma, que significa portador de vida. Según el diccionario de la Real Academia Española, es aquello que tiene extensión limitada, que es perceptible por los sentidos. Por lo tanto, como ya vimos hace un momento, fue formado del polvo, al polvo vuelve, es tangible, perceptible por los sentidos. Tú te puedes tocar tu cuerpo, puedes tocar tu brazo, tu mano. Si tienes ahí a alguien al lado, tú lo puedes abrazar, es tangible, lo puedes ver, lo puedes sentir. El cuerpo está integrado por células, está integrado por huesos, por piel, por diversos sistemas, ¿no? Como nuestro sistema nervioso, nuestro sistema respiratorio, digestivo y más. Ahora bien, esto lo debemos de tener muy claro. Cada cuerpo es único. Cada cuerpo es único. Dios no nos hizo igual a ti y a mí. No. Tenemos un ADN. ¿Y sabes que nuestro ADN es único? Es único en el mundo. Así de grandioso y así de grande es Dios. Imagínate formar a tantos millones de seres humanos con esa unicidad, o sea, con esa característica única. Su ADN no es igual al de cualquier otro. No. Somos seres únicos, pero no solamente eso, sino también, si tú miras en tus dedos, tienes algo que se llama huella digital. Y también esta huella digital es única. No hay ninguna otra como la tuya. De tal manera que, por ejemplo, si tú vas ahora a aperturar una cuenta bancaria o vas a hacer algún trámite en el banco, ya muchos te toman para identificarte como cliente, para autenticarte inclusive, si tú tienes acceso a una app o a un aplicativo móvil para que tú puedas ya hacer movimientos desde tu banca electrónica, tú te tienes que autenticar como cliente. Y la forma de autenticarte muchas veces es a través de la huella digital. Entonces, no hay nadie con una huella como la tuya. Entonces, eres único. Así de maravilloso es nuestro Dios. Y continuamos. Miramos también cómo allí en el libro del Génesis, nos vamos al capítulo 6, verso 3, dice la palabra, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. O sea, aquí ya Dios pone un límite a la edad, porque si recuerdas, anteriormente, o sea, si tú has leído un poquito esos primeros capítulos del Génesis, te vas a poder dar cuenta que la gente vivía más de 200, 300 años, ¿no? Y el Señor pone un límite y dice, serán sus días 120 años. Es decir, nuestro cuerpo
aunque aquí el Señor reduce la edad de vida, aún así, aunque los hombres, ¿no?, de esa antigüedad lograban vivir más de 200 años, sus cuerpos eran mortales, aún así tenían límites. Aquí el Señor limita un poco más la edad, ¿no? Y actualmente, pues ya, pues por las condiciones en las que vivimos, quizás nuestra mala alimentación, las condiciones hasta inclusive ecológicas, ¿no? Cuánta contaminación no hay en la Ciudad de México, entonces eso no nos permite tener una buena calidad de vida. Entonces, quizás nuestra edad pues, puede ser más corta, aún de los 120 años. Pues nuestro cuerpo es mortal, tiene límites. Nuestro cuerpo se desgasta. Mira, ve cómo dice aquí la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿qué dice? Se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, nuestro cuerpo se desgasta, el cuerpo se acaba. Así que si dedicas mucho tiempo ahí a tu cuerpo, o si quizás eres de esas personas que eres bien fijado en el cuerpo, pues te puedo decir que eso se acaba. Ajá. Si la decisión quizás de elegir a la chica de tu vida está basada en el cuerpo, pues déjame decirte que te estás basando en algo que es mortal, que se desgasta, que va a terminar, que tiene un límite. Fíjate en las cosas que perduran, en las cosas que son eternas. ¿Ah? Y ahorita vamos a mirar cómo las otras áreas de nuestro ser son eternas, a diferencia de nuestro cuerpo que es mortal y que se desgasta. Muy bien. Ahora, aquí creo que es importante decirlo, antes de pasar al siguiente punto. No por lo que te estoy diciendo lo malinterpretes y digas, entonces el cuerpo no importa. Sí, debes de alimentarte bien y eso, y en esa parte Dios me está hablando, ¿no? A mí en lo personal, porque muchas veces por el trabajo y por la presión y el estrés y uno no come quizás a sus horas o no come lo que uno debería, ¿no? Cosas nutritivas. Entonces, uno sí debe de poner atención en esa parte de nuestra alimentación, una buena alimentación. Y con buena alimentación no me estoy refiriendo a una torta gigantesca o a una pizza, ¿no? Para ti solo, sino que tenga todos los nutrientes. Y debes de hacer ejercicio también, es bueno que hagamos ejercicio. ¿Por qué? Porque este estuche, este es nuestro estuche y este cuerpo nos va a permitir lograr cosas y nos va a permitir inclusive ser útiles, ¿para qué? Para la obra de Dios. Entonces, sí lo debemos de cuidar. ¿Sí, mi hermano? Ahora sí, vamos a nuestra siguiente área del cuerpo, que es el alma. Alma, está, viene del hebreo nefesh, que significa lo que llena el cuerpo, del griego psique, que significa centro de la voluntad. Por lo tanto, hay diversos conceptos que definen lo que es el alma. Y uno de ellos es que en el alma están todas nuestras emociones y sentimientos. Por lo tanto, nosotros quizás podemos estar algunas veces enojados, quizás algunas veces, así como los chicos estos de la clase medio dormidos, pero quizás un día estoy así súper feliz, pero hay días en los que yo tengo nostalgia y puedo estar inclusive triste.
Y en otros días puedo estar gozoso, alegre. Y habrá días en los que, pues medio indiferente, ¿no? Ni tan feliz, ni tan triste, ¿no? Así, normal, ¿no? Vamos a llamarlo. Entonces, en el alma residen todas nuestras emociones y todos nuestros sentimientos. Dice la palabra en el Salmo 86:4. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Entonces, el alma se alegra. También podemos mirar en Mateo 26:38 cómo Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y él estaba orando y por eso le decía a sus discípulos, quedaos aquí y velad conmigo, porque él sabía que esa hora de muerte iba a llegar. Por eso dice, mi alma está muy triste. Y recuérdate que Jesús es Dios hecho carne. Él vino, habitó entre nosotros y fue 100% hombre. Entonces, él como hombre también tenía alma. ¿Sí? Y su alma, ¿qué tenía? Este sentimiento de tristeza por todo lo que estaba pasando. Entonces, a veces quizás tú digas, ay, es que Dios no me comprende, Dios no me entiende. Jesús te entiende. Él fue hombre, Él habitó entre nosotros. Y Él, al igual que tú, tuvo esta tristeza. Entonces, él es el único que te puede sacar de ese estado, de ese sentimiento que quizás tú muchas veces tienes de angustia o de tristeza, de preocupación. ¿Sí? También nosotros podemos mirar cómo en el alma está nuestra voluntad. Decíamos que viene del griego psique, que significa centro de la voluntad. Es decir, ahí están nuestros pensamientos, pero esa voluntad, déjame decirte, es el centro de la voluntad, pero esa propia voluntad, esa voluntad del hombre, que es guiada, ¿por qué? Por los conceptos que nos vamos haciendo a través de que nosotros vamos creciendo, a través de las experiencias que vamos teniendo y a través de lo que se va sembrando en nuestro corazón. Entonces, está la psique, por ejemplo, nosotros miramos que en el libro de Isaías, como el Señor habla de que muchas veces hacemos nuestra voluntad en el día que Él dedicó para uso exclusivo de Él, que es el día de reposo. Y como habla fuerte, y él en ese libro, en versículos anteriores, promete bendición al pueblo, pero dice que esa bendición va a venir, sí, dice, retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Pues muchas veces, con todo eso que nosotros llegamos a, todo ese conocimiento, todas esas experiencias, todo lo que vamos dejando que entra a nuestro corazón, nosotros nos dejamos dominar por justo eso, ¿no? Por esa voluntad, por nuestra voluntad, por nuestra alma. Y el alma gobierna el cuerpo y el espíritu. Pero vamos a mirar si eso es lo que Dios quiere. No es así. Lo vamos a mirar más adelante. ¿Ok? Y también el alma tiene que ver con lo que nosotros conocemos como mente, que es donde guardamos, almacenamos todos nuestros pensamientos, todos nuestros recuerdos, conocimientos, la sabiduría. A tal grado que, por ejemplo, aquí en el libro de Apocalipsis miramos cómo en el capítulo 17:9 dice la palabra, esto, el Señor
está hablando y dice esto para la mente que tenga sabiduría. O sea, este conocimiento es para aquellos que tengan sabiduría. Para la mente, pues la mente tiene sabiduría, pero así como la mente tiene sabiduría, también puede tener otras cosas, ¿no? Otros conceptos que quizás sean erróneos, ¿no? Puede ser así. Entonces, la mente es como nuestro disco duro, ¿ok? Donde almacenamos todo. Eso es parte de nuestra alma. ¿Ah? Entonces, nuestra mente es ese disco duro. ¿De cuántos gigabytes es tu disco duro? Quizás me vas a decir, no, mi disco duro no tiene, no es de tantos megas ni gigas. Mi disco duro ya tiene terabytes, ¿no? Puede ser que seas una persona muy, muy inteligente con esa capacidad de guardar tanta información y de recordarla y todo. Puede ser. Eso es parte de tu alma, ¿ok? Ahora, también el alma es esa parte de nuestro ser por la que viene el Señor. Es lo que le interesa al Señor. Mira, ve, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 56, miramos que la palabra nos dice que el Señor, el Hijo del Hombre, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El propósito de Dios es salvar nuestra alma, porque al final del día nuestro cuerpo dijimos que tiene término, ¿ok? Vamos a vivir tantos años. Y si como jóvenes honramos a nuestros padres, vamos a tener esa promesa de ese mandamiento. Nuestros días se van a alargar sobre la tierra. También es esa parte de nuestro ser que suele ser engañosa. Suele ser engañosa. Dice la palabra en Jeremías 17, de 9 al 10. Engañoso es el corazón. El alma es un símil de corazón, donde están nuestros sentimientos, emociones. Dice, engañoso es el corazón o el alma, ¿no? Más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce realmente lo que has guardado hasta el día de hoy en tu alma, en tu corazón? Pues dice la palabra, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, no tomes decisiones guiadas por tu corazón, porque el corazón es engañoso, porque el corazón es perverso. Entonces, se confirma esto que te decía, ¿no? Que no dejes que el alma tenga dominio sobre las otras partes de tu ser, que es el espíritu y el cuerpo. También podemos mirar cómo una de las características del alma es que es eterna, ¿no? Lo que ya platicábamos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Acompáñame, dice la palabra. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y en Mateo 10, 28, la palabra también es muy clara cuando nos dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y entonces aquí la palabra nos está diciendo, no debes de temer si alguien mata tu cuerpo. O sea, la verdad es que estamos viviendo tiempos de tanta violencia, estamos viviendo en medio de una pandemia, no solo nacional, sino a nivel mundial, y podemos tener miedo, pero dice la palabra que no debemos de temer. Si tú tienes miedo,
aquí el Señor te está diciendo, no temas, porque hay algo que no pueden matar de ti, y eso es el alma. Y era lo que yo te decía, jovencito, jovencita, mi hermano, el cuerpo tiene un límite. Si tú basas tus decisiones con relación a una pareja o a las amistades inclusive, como en esa forma que tienen en la parte corporal, en el cuerpo, si eres muy visual en esa parte, ¿no? Yo te digo, no, tú debes de enfocarte más en estas cosas, en qué tiene esa persona en su alma, qué tiene esa persona en su corazón y sobre todo, cómo o cuál es la condición de su espíritu, y es lo que vamos a mirar más adelante. Ajá. También quiero aclararte que aquí cuando la palabra dice temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, se refiere a Dios, porque Él tiene potestad de nosotros. En otras versiones de la Biblia podemos decir que cuando habla de temed a aquel que puede destruir el alma, se refiere a Dios mismo. Ahora bien, va a decir, tarea no, de nuevo, sí, vamos a tener una tarea. Y entonces lo que hemos estado mirando es que el alma es aquella parte de nuestro ser que tiene todo de nosotros, tiene nuestra personalidad. Ajá. Todo lo que nos mueve, todas las experiencias, conocimientos, pensamientos, recuerdos. Entonces, nuestra alma refleja nuestra personalidad. Y yo te decía, pues tú puedes parecerte a alguien, ¿no? Tu personalidad puede ser similar a la de una persona, pero igual en esa parte, cada quien tiene su propia personalidad. Entonces, te voy a dejar de tarea que dibujes una bicicleta, sí, como esta bicicleta que estás viendo aquí. Esta bicicleta a mí me gustó, entonces ha de reflejar algo de mi personalidad. Entonces, la tarea que vas a realizar es dibujar una bicicleta. Y quizás si tú eres varón, seguramente no le vas a poner aquí el asiento rosa, ¿no? ni esta parte del volante rosa. Quizás no te vas a decidir por elegir este verde, ¿no? Que es así como que tierno, es así como que más para las mujeres. Quizás vas a elegir un verde fosforescente, ¿no? Y esta bici como que es retro, ¿no? Quizás a lo mejor a ti te gusta la velocidad y vas a dibujar una bicicleta eléctrica ya, ¿no? Porque no te conformas con solamente tú pedalear, sino quieres potencia ahí en tu bicicleta. Y quizás si tú tienes animalitos, ¿no? Alguna mascota, quizás a lo mejor vas a diseñar una canastita para llevar a tu mascota, a tu perrito, a tu gato, ¿no? Ya sea aquí enfrente o en la parte de atrás. Y si quizás tú eres de esa personalidad de que siempre te gusta estar leyendo y siempre traes libros y todo, pues aquí a lo mejor no le vas a diseñar una canastita, sino le vas a poner allí como que algo para que puedas llevar tus libros o tus libretas, qué sé yo, pero estoy segura que esa bicicleta que dibujes y que me muestres en la sesión de Zoom va a ser una bicicleta de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a lo que tienes en tu alma. ¿Sí? Bueno, ya que quedó clara la tarea, es dibujada, ¿eh? Pasamos al siguiente punto. ¿Qué es el espíritu? El espíritu viene del hebreo roach, del griego pneuma, y el espíritu es esa conciencia que nos da Dios.
esta cita que vamos a ahorita leer, que está en Proverbios 20-27, nos va a iluminar mucho, así como el mismo concepto de espíritu es, y como lo vamos a aprender en este momento. Dice la palabra, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Ok? Y déjame decirte que este era uno de los versículos que yo al inicio no entendía muy bien. Pero, y nosotros quizás leemos primero esta parte, ¿no? Que dice, es el espíritu. Si nosotros leemos, es el espíritu del hombre. Ajá. Es una parte de nuestro ser. Es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová. Es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, quizás le entendamos mejor. Entonces, el espíritu es esa lámpara que nos dio Dios. Por eso, el espíritu viene de Dios. Es esa parte del ser que cuando Dios sopló vida sobre nosotros, también allí va integrado, ¿no? El espíritu. Y entonces nos da esta lámpara que nos permite escudriñar lo más profundo del corazón. Por eso, no sé si recuerdes alguna situación, quizás estabas en la escuela cuando eras más joven o quizás no tiene muchos años y todos estaban organizando, no, sí, vámonos de pinta, ay, sí, y nos vamos a Chapultepec, ¿no? Es típico que los chicos se vayan ahí al lago de Chapultepec de pinta. Y entonces había algo en ti que te decía, eso no es correcto. Quien te estaba alertando, quien te estaba diciendo, eso no es correcto, es esa conciencia que te dio Dios. Es el espíritu que te dio Dios. Ajá. ¿Continuamos? También el espíritu es esa parte de la mente. Y tú vas a decir, hermana, pero me acabas de decir que el alma también es mente, sí, pero mente en el sentido de esa parte que guarda y almacena información, recuerdos, experiencias, etc. Ajá. Pero el espíritu es esa parte de la mente que razona, que discierne. Es decir, una vez que ya está toda esa información, todas esas experiencias allí acumuladas y guardadas, entonces hay una parte de nuestro ser que está distinguiendo entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que me bendice y lo que no me bendice. Ese es el espíritu, ¿ok? Dice la palabra de Dios en Efesios 4, versos 22 al 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, ¿qué dice? En el espíritu de vuestra mente. Entonces, miramos aquí en esta palabra que el espíritu es parte de vuestra mente. O más bien, nuestra mente es parte del espíritu. También, si me acompañas al libro de Job, verso 8 del capítulo 32, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. Y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Entonces, el espíritu, habíamos visto en nuestra cita base que es ese soplo de aliento en nuestras narices.
Es ese soplo que nos da el Señor, aliento de vida. Y ese soplo que es el Espíritu, ¿qué hace al hombre? Hace que el hombre entienda. Pues tú puedes tener un chorro de experiencias, un chorro de conocimiento, pero el espíritu, si tu espíritu está fortalecido, te va a permitir que entiendas. Que empieces tú a distinguir entre lo que es bueno o malo de todo eso que has venido acumulando. El espíritu es esa parte de nuestro ser que inquiere. ¿Y qué significa inquirir? Inquirir significa indagar, examinar cuidadosamente algo y me lleva a buscar. Siempre el espíritu me lleva a buscar la verdad, la verdad. Porque recuerda que el espíritu nos los da Dios. Entonces, su tendencia siempre va a ser a buscar la verdad. ¿Sí? El Salmo 77:6, vamos a mirarlo y también vamos a leer parte del verso 13 al 15 de este Salmo. Y aquí miren cómo el salmista habla y dice, me acordaba de mis cánticos de noche. Me imagino aquí a David en una cueva, huyendo de sus enemigos, y dice, meditaba en mi corazón, pero dice que su espíritu inquiría, es decir, su espíritu estaba examinando, indagando, lo estaba llevando a buscar respuestas quizás a esa situación, ¿no? Y luego el verso 13 dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Entonces, el espíritu le lleva a inquirir y él llega a conclusiones una vez que su espíritu le lleva a hacer esta actividad de examinar. Y dice, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Y luego ustedes podrán ver en su Biblia esta palabrita que dice Selah, que no es más que ese momento de parar, de reflexionar, de hacer un alto. Entonces, el espíritu también me lleva a reflexionar, me lleva a buscar. Esto es importante porque ahora miramos que como el espíritu lo da Dios, el espíritu siempre va a buscar la verdad y siempre va a buscar tener conexión con aquello con lo que tiene conexión. Y con la parte del ser de Dios con el que nuestro espíritu tiene conexiones con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, es por eso la parte de nuestro ser que tiene comunión con Dios, con el Espíritu de Dios. Ensamblan de una manera perfecta. Y quizás en un tiempo anterior, o quizás ahorita estás pasando por esa situación de que andas buscando y quizás anteriormente buscaste en religión, buscaste en alguna filosofía o buscaste en otras cosas la verdad. Pero el día de hoy o al día de hoy, tu espíritu puede estar como estas dos piezas del rompecabezas. Porque esa verdad ya la encontró y la encontró en Jesús. Y la encontró a través de esa comunión con el Espíritu de Dios. Mira lo que dice esta palabra. Ahí en Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es que, ¿qué pasa? Cuando existe esa comunión, esa perfecta unión entre
nuestro espíritu con el espíritu de Dios, ¿sabes? ¿Sabes lo que pasa? Cosas suceden. El espíritu le está diciendo, le está recordando a tu espíritu, eres hijo, Cristo murió por ti. Ya tú no tienes que pagar más por tus pecados. Deja esa culpa. Eres hijo, hijo del rey. Eso es lo que pasa. También una de las características del Espíritu es que es eterno. Vuelve a quien lo dio, que es a Dios. Dice la palabra aquí. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Entonces, cuando nosotros pasamos por esa muerte, porque nuestro cuerpo es mortal, ¿qué pasa? Que el espíritu de los hombres sube arriba, regresa con Dios. Igual en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 7, dice, y el polvo vuelve a la tierra. Nuestro cuerpo, como era, pero el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, el espíritu es de Dios, vuelve con Dios, es eterno. A veces nuestro espíritu está adormecido o inactivo. ¿Por qué? Porque el alma se ha apoderado de nuestro ser. El alma es la que domina y la que tiene dándole ahí órdenes a nuestro cuerpo. Ajá. Y nuestro espíritu muchas veces está adormecido, ¿no? Cuando nosotros no tenemos esa comunión con Dios, no tenemos esa relación con Dios. Por eso, hacerte nuevamente énfasis, que a Dios no le interesa que tú tengas una religión o una religión nueva. A Dios lo que le interesa es que tú tengas una relación con Él, para que entonces tu espíritu se active. Mira, miremos estas palabras en el libro de Ageo, capítulo 1, verso 14. Y dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu también de ¿quién? De Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando un espíritu se activa, o cuando el espíritu de muchos se activa, ¿qué pasa? Hay actividad, hay acción, hay un servicio en la obra de Dios. Empiezas tú a darte cuenta que es necesario servir a aquel que te dio ese espíritu, aquel por quien tienes vida, que es el Señor. ¿Sí? También en Esdras, capítulo 1, verso 5, dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, que nuestro espíritu muchas veces está adormecido. ¿Y para qué despertó Dios nuestro espíritu? Para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y muchas veces nuestro espíritu debe de despertarse de ese sueño a través de esa conexión que tengamos con el Espíritu de Dios para empezar a edificar la casa de Dios. Y la casa de Dios empieza desde nuestro cuerpo, porque vamos a mirar más adelante que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La casa de Dios empieza desde nuestra familia y en la iglesia. Ahora sí, venimos a nuestro segundo punto del tema, que consiste en amar a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amar a Dios con todo nuestro ser. Y es muy clara la palabra cuando nos dice en Marcos 12, versos del 29 al 30, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Es decir, que tú conozcas que hay un único Dios verdadero, como lo vimos la clase pasada, único Dios verdadero,
que se manifiesta en 3 personas, ¿no? Como lo vimos. Dice, y amarás al Señor tu Dios, ese es el segundo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, cuando habla de corazón y de alma, ¿a qué se está refiriendo? Pues al alma, ¿no? Con toda tu mente, recuerda que una parte que es todo lo que almacena información, conocimiento, experiencias, es parte del alma. Pero cuando empieza a razonar, empieza a discernir, entonces ya estamos hablando del espíritu. Dice, y con todas tus fuerzas, que se refiere al cuerpo, ¿ok? Este es el principal mandamiento. Entonces, amar a Dios con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, dice la palabra en Juan 4:24. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adorar, hermano, en una de las acepciones del diccionario de la Real Academia Española, nos dice que significa amar con extremo. Por lo tanto, nosotros debemos de adorar, amar con extremo, pero amar con extremo, ¿con qué? Con nuestro espíritu, de tal manera que sea el espíritu quien gobierne, ese espíritu conectado con Dios, gobierne ¿a quién? Al alma y al cuerpo. Y de esa manera Dios quiere que le amemos. Sí, con las 3 partes de nuestro ser. Y recuerda que la parte del ser que tiene esa conexión especial con el Espíritu de Dios es nuestro espíritu. ¿Sí? Nuestro tercer tema, bueno, punto del tema, ¿no? Es que debemos de santificar cada una de las partes de nuestro ser. Y recuerda que santidad, en esta parte, significa de uso exclusivo. Por lo tanto, cuando la palabra habla de santificación, se refiere a que nosotros debemos de utilizar estas 3 partes de nuestro ser para uso exclusivo de Dios. Y vamos a la palabra. Mira, dice en Primera de Corintios, capítulo 6, versos del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Lo que te decía. O sea, sí debemos de cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Pero este cuerpo debemos de someterlo a santidad. O sea, tiene que servir tiene que ser útil para exclusivamente la obra de Dios, ya no para las obras de aquel que está vencido, ya no para robar, ya no para golpear. Entonces dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí habla la palabra de cómo Jesús nos compró con precio. ¿Precio de qué? Precio de sangre, que nadie más puede pagar. Entonces ya no nos pertenecemos, hermano. Nuestro cuerpo, nuestro ser, le pertenece ¿a quién? A Dios. Y por lo tanto, debemos de someterlos a ese proceso de santidad. Es decir, que ahora, en lugar de servir a las obras de las tinieblas, ahora sirvamos al reino de Dios. Sirvamos a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, con nuestra alma. Acompáñame, por favor, ahora a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 21 al 23. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, haz tu parte, hermano. Tienes que examinar,
tienes que retener lo bueno. Inclusive en ese proceso de santificación, de santidad, tienes que abstenerte de aquello que quizás antes te agradaba, ¿no? Quizás a lo mejor antes fumabas mucho, entonces ahora tienes que abstenerte, porque tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique, es decir, si tú haces tu parte, Dios va a hacer el resto. O sea, tú tienes que empezar con ese ánimo de hacer las cosas para entonces que Dios te ayude, porque Él conoce tus debilidades y entonces Él te va a santificar por completo en todo tu ser, en espíritu, alma y cuerpo, y de esa manera pueda ser guardado irreprensible cuando venga nuestro Señor Jesús por segunda vez. ¿Sí, mi hermano? Ahora bien, tenemos que estar renovando nuestro entendimiento. Aquí habla de esta renovación de nuestro entendimiento. De vuestra mente, dice el versículo 19, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es estar en ese proceso de santidad. Renovaos nuestro entendimiento. Antes, ¿qué leías? Antes, ¿qué entraba por tus sentidos? Quizás antes solo leías esas revistas de chismes, ¿no? De la farándula, y ahora Dios quiere que renueves el espíritu de tu mente a través de la lectura de la palabra. Quizás antes veías, no sé, puros programas de chistes de doble sentido, y ahora el Señor quiere que mires otras cosas, que mires cuestiones que tienen que ver con cultura, que te van a ayudar a entender un poquito igual más la palabra de Dios. Dice, por lo cual, seguimos en el verso 25, desechando la mentira, habla verdad con tu prójimo. Y luego me gusta mucho aquí, o sea, si antes mentías, ahora habla verdad. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántas veces, no? Dejamos que estamos enojados con nuestra familia y pueden pasar semanas, meses y años sin que nos hablemos. Pero el Señor dice, no, tienes que renovar. Eso no es conforme a mi voluntad. Y quizás te puedes airar, pero no peques, o sea, no dejes pasar un día sin arreglar esa situación. Si no des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, ¿no? Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Antes hablabas palabras corrompidas, hablabas con puras groserías, de 10 palabras, 12 eran groserías, ¿no? Y dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, tenemos que santificar cada parte de nuestro ser. Vivir en el Espíritu y no en la carne. ¿A qué se refiere esta parte? Lo que ya veníamos hablando, de que sea el Espíritu quien gobierne las otras partes de nuestro ser. Ese Espíritu que está en comunión, que está en conexión con el Espíritu de Dios. Gálatas, acompáñame a Gálatas capítulo 5, versos 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya deja de seguir alimentando a la carne, al pecado. Aquí quizás voy a hablar de un tema un poco duro. Que generalmente, ¿no? A los hombres y a las mujeres. A los hombres les gustan las mujeres, a las mujeres les gustan los hombres, y quizás hemos mirado pornografía. Y la palabra es clara, ya no sigas alimentando ese deseo de la carne. Deja de mirar pornografía.
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y yo cuando leo esta palabra digo, gracias a Dios, hay una batalla. Porque mi carne quiere una cosa, pero gracias a Dios que el espíritu se está oponiendo a la carne. Pero muchas veces nuestro espíritu está adormecido y está débil porque no lo alimentamos. Y el espíritu se alimenta con la palabra y el espíritu se alimenta con la oración, con la adoración. El tema aquí es cómo va a ganar el espíritu contra la carne cuando lo que estamos alimentando más es la carne y no el espíritu. En Mateo 26, mira lo que dice la palabra, versos 40 al 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, aquí los discípulos no le pudieron seguir el paso al Señor, no pudieron velar, no pudieron orar. ¿Por qué? Porque estaban cansados. Pero Jesús les dice, para que no entres en tentación, para que no te gane la carne, tienes que alimentar al espíritu. Porque el espíritu siempre está dispuesto, pues la carne es muy débil. Entonces alimenta al espíritu. Y finalmente, pues esta palabra es muy clara en Romanos capítulo 8, miramos los versos 1 al 2, luego nos vamos del 5 al 6 y al 9. ¿Ok? Acompáñenme a leer esta última cita. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios te perdona. No sigas culpándote por aquello que hiciste en el pasado. Si tú ya vives conforme al Espíritu, Dios ya te perdonó. Dios no te condena. ¿Ah? Luego, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y aquí mi pregunta, hermano, ¿aún piensas mucho? ¿Deseas mucho aquello que es de la carne? ¿Esos deseos que no convienen? Porque si es así, aún eres de la carne. Sí, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, mi hermano, cuando Dios nos da ese regalo precioso que es la salvación, Él nos da no solamente la posibilidad de tener a Jesús en nuestro corazón, sino al Padre y al Espíritu. Entonces, si tú tienes al Espíritu y si tú sigues en ese proceso de santidad y tienes esa convivencia diaria con el Espíritu, ya no vas a tener esos deseos carnales, sino que ahora vas a pensar en las cosas del Espíritu. Si es que naciste de nuevo, si no, quizás sea necesario tener ese verdadero encuentro con el Señor. ¿Sí? Porque el ocuparse, versículo 6, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto nos debe de hacer reflexionar, porque si el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces nosotros debemos ser seres espirituales que vivan en el Espíritu. ¿Sí, mi hermano? Y el Espíritu de Cristo es el que nos vivifica. Cristo murió por nosotros. Y cuando Cristo murió por nosotros, es ese Espíritu vivificador, nos da vida. Por eso cuando le recibimos, Él nos vivifica. Y por eso ahora podemos vivir en el Espíritu. Conclusiones.
Para concluir, quiero que me acompañes a esta última cita, Romanos 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, mis queridos alumnos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no te conformes con la vida que viven los demás. No te conformes con los pensamientos que tienen tus compañeros de la escuela, sino que transformaos por medios de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en esta parte, que quiero decirte que cada que tú te conectas con Dios, cada que nos conectamos con Dios, recuerda que su espíritu le está diciendo a tu espíritu, el espíritu de Dios le dice a mi espíritu, eres hijo, eres hijo. Le está diciendo, tienes mi ADN. Y el saber eso y el tener la conciencia de que ya no eres más esclavo, sino que eres hijo, te va a mover entonces a guardar en santidad todo tu ser. A guardar en santidad espíritu, alma y cuerpo. Y entonces de esa manera, como leíamos en la cita anterior, cuando presentes tu ser en sacrificio vivo, agradable, delante de Dios, dice que es tu culto racional, ahí entra la parte del raciocinio, que es el espíritu que discierne entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Comprobar la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. Finalmente, hermano, como acciones prácticas, conéctate. Pues no te conectes al Face o nada más ahí a ver la televisión. Conéctate a Dios. Que tu espíritu se conecte con el de Dios. Para que entonces inquieras, escudriñes. ¿Qué vas a inquirir? ¿Qué vas a escudriñar? La palabra. Para que entonces la palabra penetre como esa espada de dos filos hasta partir el alma, hasta partir lo más profundo que es el espíritu, los tuétanos, las coyunturas. Y una vez que la palabra penetre el alma, tú ya no desees más el alimentar la carne, satisfacer los deseos de la carne, sino vivir en el espíritu haciendo lo que es correcto delante de Dios, haciendo lo que es bueno, dando fruto. ¿Sí? ¿Quieres que te ponga un ejemplo? ¿Tienes un negocio? Vive en el espíritu. ¿Qué es vivir en el espíritu? Sí, con tu cuerpo vas a ir a tu negocio, te vas a levantar temprano, con el alma vas a despachar de acuerdo a ese conocimiento y esas habilidades de venta que te ha dado tu experiencia, el mismo Señor y todo, y vas a hacer lo bueno. Quizás no vas a vender kilos de 900 gramos, igual vendas kilos de más gramos, ¿no? Quizás le des a tu cliente el kilo más el pilón o la sonrisa. Que siempre tus clientes puedan mirar la sonrisa de cómo Cristo vive en ti. ¿Sí? ¿Me acompañas a orar y para concluir con nuestro tema? Gracias por la palabra, Dios. Gracias porque tú quieres siempre
que conozcamos tu voluntad que es agradable, tu voluntad que es perfecta. Pero para ello, el día de hoy nos enseñas que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que rendirse delante de ti. Gracias por enseñarnos el día de hoy en qué consiste cada una de esas partes de nuestro ser, la importancia de cada una de ellas. Pero sobre todo, gracias porque el día de hoy nos has enseñado que quienes somos hijos vivimos conforme al espíritu y no conforme a la carne. Que el espíritu, que es el que tiene esa conexión y que en este momento de oración está teniendo esa conexión con nuestro Padre, con el Espíritu de Dios, es el que tiene que gobernar sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, te espero en nuestra sesión de Zoom. Recuerda hacer la tarea. Recuerda, por favor, tener tus preguntas listas. Mandármelas si quieres antes por WhatsApp. Y si no, nos vemos en nuestra próxima sesión. Dios te bendice.